En esta tarea vamos a ver cómo se determinan los parámetros de la ecuación de velocidad por el método de las velocidades iniciales. El método consiste en realizar varias experiencias a la misma temperatura, variando las concentraciones iniciales de uno de los reactivos, de manera de relacionar matemáticamente la velocidad con la concentración de ese reactivo. Veamos como ejemplo la reacción entre clorometano y agua para dar alcohol metílico y cloruro de hidrógeno. Se realizaron tres experiencias. En la primera, la concentración del reactivo A fue de 0,25 mol por litro y la del reactivo B 0,25 mol por litro. En la segunda experiencia se modificó la concentración del reactivo A, se dejó constante de la reactivo B y se compara entonces la velocidad de la reacción de la segunda experiencia con la velocidad de reacción de la primera experiencia. De esta manera, al reemplazar en la ley de velocidad, podemos después dividir miembro a miembro las igualdades y resulta que las concentraciones del reactivo B, aunque no sepamos el valor de m, se pueden cancelar de la misma manera que se puede cancelar la constante de velocidad específica, de donde nos queda una ecuación en donde la única incógnita es el orden de reacción del reactivo A. En este caso, la velocidad se duplicó porque se duplicó la concentración del reactivo. Por lo tanto, el exponente es 1. Para ver cuál es el orden de reacción respecto del reactivo B, entonces dejamos las concentraciones del reactivo A constante, modificamos las del reactivo B y reemplazamos en la expresión de la ley de velocidad y vemos que se puede cancelar ahora las concentraciones del reactivo A y la constante de velocidad específica. Por lo que queda una ecuación en donde la única incógnita es m, que resulta ser 2. Vemos que si se duplica la concentración de B, se cuadruplica la velocidad. Por lo tanto, el orden de reacción respecto del agua es 2. Entonces, el orden de reacción parcial respecto del clorometano es 1, el orden de reacción parcial respecto del agua es 2, el orden total de la reacción es 3, y para determinar el valor de la constante, reemplazamos en alguna de las experiencias por todos los datos y nos queda solo como incógnita la velocidad específica, que resulta ser en este caso 181,6 litro al cuadrado sobre mol cuadrado segundo. El ejercicio consiste en lo siguiente. El monóxido de nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar monóxido de nitrógeno y agua gaseosa. Se realizaron tres experiencias con concentraciones iniciales de los reactivos y se determinó para cada experiencia la velocidad. Se trata de determinar cuál es el orden de reacción respecto de cada reactivo y cuál es el valor de la constante de velocidad.